El viento cortante en la frontera de Arizona no solo soplaba, sino que mordía la piel con la brutalidad de una advertencia ignorada. Para Caleb Vance, el frío era un enemigo físico que se alojaba profundamente en su pierna derecha, donde una vieja herida de bala latía en sincronía con su corazón cansado. Estaba sentado en el porche decrépito del puesto comercial, observando el polvo rojo bailar con los primeros copos de nieve. Una mezcla profana de estaciones que reflejaba el caos de su propia alma. La botella de whisky en su mano temblaba ligeramente, no por el frío, sino por la abstinencia controlada que mantenía solo para poder cabalgar. Buscaba el olvido en aquel fin del mundo, lejos de los recuerdos del ejército y de las guerras que se llevaron su juventud, pero el destino, cruel e inevitable, tenía otros planes para aquella tarde gris. Dentro del establecimiento, el aire era denso, cargado con el olor agrio a tabaco barato, sudor rancio y alcohol de mala calidad. Hombres de 1900, miradas furtivas y moral dudosa se amontonaban en las mesas, jugando a las cartas y murmurando obscenidades, como buitres esperando la carcasa del día. Caleb entró cojeando, el sonido rítmico de su bota pesada y del bastón improvisado resonando en el suelo de madera podrida, anunciando su presencia no deseada. Buscó el rincón más oscuro, intentando volverse invisible, una habilidad que había aprendido dolorosamente durante sus años como explorador. Sin embargo, la atmósfera cambió repentinamente cuando la puerta trasera se abrió con un estruendo. El dueño del lugar, un hombre corpulento con dientes amarillos y ojos codiciosos, arrastró algo hacia el centro del salón, silenciando las conversaciones y atrayendo la atención depredadora de todos los presentes. Lo que el hombre arrastraba no era una mercancía común, sino una joven mujer apache, con las manos atadas toscamente por cuerdas de cáñamo que herían sus muñecas. Nali no gritaba ni lloraba. Su silencio era una fortaleza impenetrable, aunque su cuerpo mostraba los signos evidentes de maltrato y agotamiento extremo. Sus ropas estaban rasgadas, revelando cicatrices antiguas y hematomas recientes, y cojeaba de forma pronunciada, una imperfección que la hacía inútil a los ojos de los traficantes de esclavos de la región. Miraba al suelo, negándose a encontrar los ojos de los hombres que la rodeaban, pero había una tensión en sus hombros que sugería un resorte comprimido a punto de estallar. Para aquellos hombres, ella era solo un objeto roto, una curiosidad salvaje para ser descartada o vendida por cualquier valor irrisorio. La humillación comenzó como un espectáculo grotesco, con el dueño anunciando una subasta de liquidación para la mercancía defectuosa que nadie más quería. Los hombres reían fuerte, escupiendo en el suelo y gritando ofertas insultantes, tratando la vida humana con menos respeto del que darían a un caballo cojo. El mercader tiró del cabello de Nali, obligándola a levantar el rostro para que todos vieran sus facciones, describiéndola como una bestia de carga que, a pesar de estar coja, aún podría servir para otros propósitos domésticos. Caleb sintió el whisky quemar en su estómago, transformándose en una bilis ácida de repulsión. Apretó el vaso con fuerza suficiente para que los nudillos de sus dedos se pusieran blancos, luchando contra el impulso instintivo de intervenir, recordándose a sí mismo que ya no era un salvador de nadie. La crueldad escaló rápidamente cuando uno de los clientes, borracho y atrevido, se levantó y derramó su cerveza sobre la cabeza de Nali, riendo mientras el líquido helado escurría por el rostro estoico de ella. El mercader rió junto a él, pateando la pierna herida de la joven para hacerla caer de rodillas, provocando una ola de carcajadas en la sala llena de humo. Nali no emitió un sonido, pero sus ojos negros, por un breve segundo, cruzaron el salón y encontraron los de Caleb en las sombras. No había un pedido de socorro en aquella mirada, solo un espejo profundo de todo el dolor y la injusticia que Caleb intentaba olvidar desde hacía años. Algo estalló dentro de él, más fuerte que el sonido de la madera o el ruido de los vasos. La indiferencia que había cultivado como armadura se hizo añicos ante aquella brutalidad gratuita. Con un suspiro pesado que cargaba el peso de todos sus fallos pasados, Caleb se levantó, la silla raspando violentamente contra el suelo. El sonido cortó las risas como una cuchilla. Caminó hasta el centro del salón, ignorando el dolor agudo en su pierna, moviéndose con una autoridad que el alcohol no había conseguido borrar. El mercader se detuvo, la sonrisa desapareciendo al ver la expresión gélida del ex soldado. Caleb no sacó un arma. En su lugar, llevó la mano al bolsillo interno de su abrigo raído. El silencio que siguió era palpable,
cargado de una violencia contenida que era mucho más aterradora que cualquier grito. Se detuvo ante Nali, mirándola desde arriba, viendo no a una víctima, sino a una sobreviviente que estaba a punto de ser destruida por perros sarnosos. Cuanto por la chica, la voz de Caleb salió ronca, pero firme, sin margen para negociación o burla. El mercader parpadeó, confundido, antes de intentar recuperar su postura arrogante, citando un precio exorbitante solo para probar al extraño. Sin decir una palabra, Caleb sacó una bolsita de cuero gastado y vertió el contenido sobre el mostrador sucio. Eran monedas de oro y plata, sus ahorros de toda una vida. El dinero que debería garantizar sus últimos días de paz y whisky. Estaba intercambiando su futuro por la libertad de una extraña, un acto de suicidio financiero que no conseguía explicar racionalmente. La sala contuvo el aliento mientras el mercader contaba las monedas, la codicia brillando en sus ojos porcinos, olvidando inmediatamente la diversión sádica en favor del lucro inesperado. La transacción se completó con un movimiento de cabeza desdeñoso del mercader, que arrojó un cuchillo oxidado sobre el mostrador para que Caleb cortara las ataduras. Caleb tomó la hoja y se acercó a Nali. Ella retrocedió instintivamente, esperando más dolor, sus músculos tensos para una lucha inútil. Cuando él cortó las cuerdas, la liberación fue física, pero no psicológica. Ella se frotó las muñecas marcadas, mirando a Caleb con una desconfianza profunda y justificada. Para ella, el dinero no compraba libertad, solo cambiaba al dueño de la correa. Ella no vio un héroe en aquel hombre blanco, viejo y oliendo a alcohol. Ella vio solo otro captor, tal vez uno que fuera más difícil de matar o engañar que los anteriores. Caleb hizo un gesto brusco con la cabeza, indicando la salida, sin esperar agradecimientos o reconocimiento. Él sabía lo que ella estaba pensando y no tenía energía para intentar convencerla de lo contrario. Salieron al frío cortante de la tarde, dejando atrás el calor viciado del puesto comercial. El viento ahora traía copos de nieve más pesados, presagio de una tormenta severa que se aproximaba a las montañas. Caleb se detuvo cerca de su caballo, sintiendo el agotamiento golpear fuerte ahora que la adrenalina del enfrentamiento estaba disminuyendo. Miró a Nali, que temblaba levemente con su ropa fina, y sintió el peso de la responsabilidad aplastar sus hombros. Acababa de salvar una vida, pero, al hacerlo, se había condenado a sí mismo a la pobreza y a la incertidumbre absoluta. Antes de que pudieran decidir a dónde ir, un sonido distante hizo que la sangre de Caleb se helara más que el viento. El trote rítmico de caballos cerrados resonó por el valle, viniendo de la dirección sur, acompañado por el sonido inconfundible de rifles siendo amartillados. Caleb entrecerró los ojos, escrutando el horizonte gris, y vio las siluetas oscuras emergiendo de la niebla como fantasmas de una pesadilla recurrente. Eran 5 jinetes, vistiendo largos guardapolvos, moviéndose con la precisión de depredadores. Reconoció la insignia en la alforja del líder, incluso a la distancia. La banda de Black Jack. No estaban allí por casualidad. Habían rastreado a Caleb, olfateando su rastro como perros de caza tras una deuda de sangre antigua. No había tiempo para explicaciones o planes elaborados. El instinto de supervivencia asumió el mando. Caleb agarró el brazo de Nali, tirando de ella hacia su caballo con una urgencia desesperada. ¡Sube! ¡Ahora!, ordenó, su voz cortando el aullido del viento. Nali vaciló por una fracción de segundo, mirando a los jinetes que se aproximaban y luego al hombre que la había comprado. Comprendiendo el peligro inminente, subió a la grupa con una agilidad sorprendente para alguien herido. Caleb montó con dificultad, el dolor en la pierna explotando, y espoleó al animal hacia las montañas, la única ruta de escape posible. La cacería había comenzado, y el invierno sería su único aliado y su juez más cruel. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. El ascenso por las laderas empinadas de la montaña era una tortura lenta e implacable, donde cada paso del caballo cansado reverberaba directamente en la columna de Caleb. El aire enrarecido comenzaba a sustituir el polvo del valle, trayendo consigo un frío que no solo congelaba la piel, sino que parecía solidificar la sangre en las venas. La nieve, antes fina y esporádica, ahora caía en sábanas densas y blancas, borrando el mundo conocido y transformando el sendero estrecho en una trampa resbaladiza. Caleb sentía el cuerpo de Nali presionado contra su espalda, un calor frágil que era la única cosa real en aquel universo gris. Intentaba mantener el foco en el camino traicionero,
pero su mente estaba nublada por el dolor pulsante en su pierna, un recordatorio constante de que su cuerpo estaba fallando exactamente cuando más necesitaba fuerza. Detrás de ellos, el eco de los cascos de los perseguidores había desaparecido, tragado por el aullido creciente del viento. Pero Caleb sabía que el silencio era engañoso. Hombres como Black Jack y su banda no desistían por causa del mal tiempo. Eran impulsados por una malicia que ardía más caliente que cualquier hoguera. Caleb miró hacia atrás brevemente, sus ojos barriendo la blancura cegadora, buscando cualquier movimiento oscuro que denunciara la presencia del enemigo. No vio nada más que sombras danzantes y árboles retorcidos, pero el instinto de explorador, afilado por años de guerra, gritaba que aún estaban siendo cazados. La sensación de ser la presa era amarga y familiar, despertando recuerdos antiguos de emboscadas y huidas desesperadas que él había pasado años intentando ahogar en whisky barato. Nali, por su parte, se mantenía inmóvil en la grupa, sus manos sujetando el abrigo raído de Caleb con una fuerza sorprendente. No se quejaba del frío, ni de la cabalgata brutal, demostrando una resistencia que contrastaba con su apariencia frágil y herida. Sus ojos oscuros observaban el terreno con una atención diferente a la de Caleb. Ella no buscaba solo enemigos, sino señales de la tierra, leyendo la tormenta como si fuera un mapa abierto. Ella se dio cuenta antes que él, de que el caballo estaba exhausto, temblando violentamente bajo el peso doble y el esfuerzo del ascenso. Cuando el animal tropezó, casi lanzando a los dos al abismo, fue la mano de ella la que se extendió rápidamente para equilibrar el peso, salvándolos de una caída fatal en las rocas puntiagudas de abajo. El incidente forzó a Caleb a encarar la realidad cruel de su situación. El caballo no conseguiría llevarlos hasta la cima, no con la nieve acumulándose rápidamente. Tiró de las riendas, desmontando con un gemido ahogado cuando su pierna mala tocó el suelo duro y helado. El animal, con los flancos jadeando y cubiertos de espuma congelada, lo miró con ojos grandes y asustados. Caleb acarició el cuello de la bestia por un momento, un gesto raro de ternura, antes de soltar la silla y espantar al caballo para que buscara refugio o regresara al valle. Ahora estaban a pie, dos figuras minúsculas contra la inmensidad indiferente de la montaña, expuestos a una naturaleza que no perdonaba debilidades ni heroísmos tardíos. Comenzaron a caminar, el progreso dolorosamente lento mientras se hundían en la nieve hasta las rodillas a cada paso incierto. La pierna de Caleb se arrastraba como un peso muerto, y él apretaba los dientes para no gritar, el sudor frío escurriendo por su frente a pesar de la temperatura congelante. Nali caminaba a su lado, cojeando también, pero con un ritmo que parecía adaptarse al terreno accidentado en vez de luchar contra él. Ella miraba a Caleb de reojo, evaluando su condición con una mirada clínica y desprovista de pena, una actitud que lo irritaba y, al mismo tiempo, lo intrigaba. Ella no era la damisela en peligro que él había imaginado. Había una dureza en ella, una aceptación del dolor que él reconocía en sí mismo. De repente, un estallido seco rompió el sonido del viento, seguido inmediatamente por el zumbido agudo de una bala rebotando en la roca a centímetros de la cabeza de Caleb. Él se tiró al suelo, tirando de Nali consigo hacia la protección precaria de un saliente de piedra, el corazón disparándose contra las costillas. Los perseguidores habían cerrado el cerco, moviéndose más rápido de lo que él había calculado, probablemente cambiando caballos o conociendo atajos ocultos. Caleb sacó su revólver, las manos temblando levemente, y espió por encima de la roca, intentando localizar el origen del tiro en la cortina de nieve. Otro disparo golpeó la nieve cerca de su brazo, levantando una nube blanca y helada que quemó sus ojos. «¡Quédate abajo!», Caleb gritó, su voz ronca perdiéndose en la ventisca, mientras amartillaba el arma para responder al fuego invisible. Disparó 2 veces en dirección a los destellos distantes, el retroceso del arma enviando choques de dolor por su hombro y columna. No había forma de saber si había acertado a algo, pero el objetivo era solo mantenerlos a distancia, comprar tiempo precioso. Nali estaba encogida contra la piedra, los ojos fijos en él, pero no había pánico en su expresión, solo una evaluación calculadora de las posibilidades de supervivencia. Ella vio la sangre comenzando a manchar el pantalón de Caleb, donde la vieja herida parecía haberse abierto con el esfuerzo, o tal vez una astilla de piedra lo había alcanzado. El intercambio de disparos cesó tan abruptamente como había comenzado. Los atacantes, probablemente reposicionándose para flanquear su posición vulnerable. Caleb sabía que no podían quedarse allí parados.
Serían blancos fáciles en cuanto la visibilidad mejorara mínimamente o si el enemigo se acercaba. Tenemos que subir, susurró, más para sí mismo que para ella, intentando reunir fuerzas para levantarse. Cuando intentó poner peso en la pierna derecha, el mundo giró violentamente y cayó de nuevo en la nieve, un grito de frustración escapando de sus labios. Él estaba roto, una carga inútil que solo garantizaría la muerte de ambos si continuaban juntos. Mirando a Nali, Caleb tomó la decisión que parecía la única moralmente aceptable en aquel momento desesperado. Sacó la bolsita de monedas que quedaba, la puso en la mano de ella junto con un cuchillo de caza y señaló hacia una grieta estrecha en las rocas que llevaba hacia arriba. «Vete», ordenó, la voz dura para esconder la desesperación. «Me quieren a mí. Puedes escapar si eres ligera y rápida. No mires atrás». Él esperaba que ella obedeciera, que el instinto de autopreservación hablara más alto que cualquier lealtad inexistente a un extraño que la había comprado horas antes. Era su oportunidad de libertad real, lejos de él y de los hombres que venían justo detrás. Para su sorpresa, Nali no se movió en la dirección de la huida, sino hacia él, sus ojos brillando con una intensidad súbita. Ella empujó el dinero de vuelta al pecho de él con un gesto brusco de rechazo, como si el oro fuera veneno. Sin decir una palabra, pasó el brazo de él por encima de sus hombros delgados, agarrándolo por la cintura con una firmeza que desafiaba su estructura física delicada. Ella no estaba pidiendo permiso, estaba asumiendo el mando. El gesto fue tan impactante que Caleb quedó momentáneamente paralizado, incapaz de resistir, mientras ella lo forzaba a ponerse de pie, usando su propio cuerpo como muleta viva para soportar el peso de él. Retomaron la marcha, ahora unidos por una necesidad física desesperada, moviéndose como una criatura de 4 patas y 2 cabezas. La tormenta empeoró, transformándose en un gigante blanco que intentaba arrancarlos de la faz de la montaña con ráfagas de viento furiosas. Cada metro avanzado era una batalla contra la gravedad y el hielo, y Caleb sentía su conciencia oscilar, el dolor en la pierna transformándose en un fuego que consumía toda su energía. Comenzó a ver figuras en la nieve, fantasmas de sus antiguos compañeros de batallón, llamándolo para descansar, para parar y dejar que el frío se llevara el dolor para siempre. Nali, sin embargo, no permitía que se detuviera, dándole codazos en las costillas o tirando de él con fuerza siempre que comenzaba a ceder al letargo. Ella parecía saber exactamente dónde pisar, evitando grietas cubiertas de nieve y piedras sueltas que Caleb jamás habría notado en su estado. Ella lo guiaba no por el sendero obvio, sino por caminos de cabras, estrechos y peligrosos, que los caballos de los perseguidores jamás conseguirían seguir. La respiración de ella era irregular y difícil, pero no soltaba el agarre alrededor de la cintura de él, un ancla obstinada que le impedía deslizarse hacia el olvido blanco que lo rodeaba. La luz del día comenzó a fallar, tiñendo la tormenta de un gris opresivo que anunciaba una noche mortal si no encontraban refugio pronto. El frío penetraba a través de la ropa mojada de Caleb, y sus dedos estaban tan entumecidos que ya no sentía el arma en su cartuchera. Tropezó de nuevo, y esta vez arrastró a Nali consigo. Ambos rodaron por una pequeña ladera cubierta de hielo, parando solo cuando golpearon contra el tronco de un pino caído. Caleb se quedó tendido, mirando el cielo arremolinado, sintiendo que aquel era el fin, que su cuerpo finalmente había desistido de la lucha inútil contra la naturaleza y los hombres malos. Pero entonces el rostro de Nali apareció sobre él, bloqueando la nieve y el viento, sus cabellos negros azotando alrededor como una aureola oscura. Ella tocó el rostro de él con las manos heladas, dando golpecitos leves en sus mejillas para traerlo de vuelta a la realidad. Ella señaló algo adelante, una mancha oscura en la base de un acantilado vertical que parecía una boca abierta en la piedra, una cueva, la promesa de un refugio temporal contra la furia de los elementos. Caleb intentó negar con la cabeza, decir que no podía, pero ella ya estaba tirando de él nuevamente, su determinación inquebrantable arrastrándolo centímetro a centímetro en dirección a la salvación. La entrada de la cueva era baja y estrecha, obligándolos a arrastrarse hacia el interior de la oscuridad húmeda que olía a tierra antigua y piedra fría. Apenas salieron del viento directo, el silencio súbito fue ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de los dos. Caleb colapsó contra la pared de piedra, su cuerpo temblando violentamente en un ataque de hipotermia y choque.
Sintió la oscuridad cerrarse alrededor de su visión, la fiebre de la infección, comenzando a subir y mezclarse con el frío de sus huesos. Él era ahora, innegablemente, la carga, el fardo, la pieza rota que necesitaba ser cargada. Nali no perdió tiempo descansando. Sabía que el frío dentro de la cueva aún podía matar, especialmente a alguien en las condiciones de Caleb. Comenzó a moverse en la penumbra, tanteando el suelo en busca de desechos, madera seca traída por animales o restos de vegetación antigua. Caleb observaba a través de párpados pesados, fascinado y humillado por la eficiencia de ella. Él, el gran explorador del ejército, el hombre que debería protegerla, estaba allí impotente, mientras la mujer que él había comprado luchaba para mantener la llama de la vida encendida para ambos. La inversión de roles era total y amarga, destruyendo el último vestigio de su orgullo masculino. Con manos hábiles, Nali consiguió crear una pequeña pila de ramitas y hojas secas que había encontrado en los recovecos de la cueva. Usó un pedernal y acero que sacó de una pequeña bolsa atada a la cintura, algo que ella debía haber escondido de sus captores anteriores. La primera chispa fue pequeña y tímida, pero ella sopló con paciencia y cuidado, alimentando el fuego como si fuera un hijo recién nacido. Cuando la llama finalmente prendió, iluminando el rostro de ella con un brillo anaranjado, Caleb vio por primera vez la verdadera fuerza que residía en aquellas facciones. No era la fuerza de la violencia, sino la fuerza de la preservación, antigua y profunda. El calor del fuego comenzó a llenar el pequeño espacio, pero Caleb temblaba cada vez más, sus dientes castañeteando incontrolablemente. Nali se acercó a él, su rostro serio iluminado por las llamas danzantes, y sin dudarlo, comenzó a abrir las capas de ropa de él para inspeccionar la herida en la pierna. Caleb intentó apartarla, la vergüenza de su carne mutilada y del olor a infección siendo insoportable, pero estaba demasiado débil. Ella ignoró sus protestas débiles, rasgando la pierna del pantalón con el cuchillo para exponer la herida. Lo que vio la hizo fruncir el ceño. La piel estaba inflamada, hinchada y fea, con líneas oscuras de veneno comenzando a subir. Ella sabía lo que necesitaba hacerse, y sabía que sería brutal. Nali se levantó y fue hasta la entrada de la cueva, recogiendo puñados de nieve limpia en un trozo de tela. Ella volvió y comenzó a limpiar la herida, la frialdad del hielo contra la fiebre de la piel, causando un choque que hizo a Caleb arquear la espalda y gritar un sonido estrangulado. Trabajó rápido, sus dedos firmes removiendo la suciedad y el tejido muerto, limpiando la sangre con una precisión quirúrgica que hablaba de experiencia en tratar heridos, tal vez en su propia tribu, antes de que su vida fuera robada. A continuación, puso la hoja del cuchillo en el fuego, observando el metal oscurecerse y luego brillar con un rojo amenazador. Caleb vio lo que ella pretendía, y el miedo primitivo se apoderó de él, sus ojos abiertos de par en par fijos en el metal incandescente. Quiso suplicar que parara, pero la voz no salía. Nali lo miró a los ojos, y por un momento hubo una comunicación silenciosa, un pedido de confianza mudo. Colocó una tira de cuero entre los dientes de él y sujetó su pierna con todo el peso de su cuerpo. Cuando el metal tocó la carne, el olor a quemado llenó la cueva, y el mundo de Caleb explotó en una luz blanca de dolor puro antes de sumergirse en la oscuridad. Despertó tiempo después, o tal vez fueron solo minutos, flotando en un mar de delirios febriles. El techo de la cueva parecía moverse como humo, y veía rostros del pasado en las sombras proyectadas por el fuego. Vio al sargento que murió en sus brazos, vio a las mujeres y niños de una aldea que él no consiguió salvar. Murmuraba disculpas inconexas, lágrimas calientes escurriendo por el rostro sucio de Hollin. En su confusión, la figura de Nali, sentada a su lado y cambiando las compresas en su frente, se transformó en un ángel vengador, o en una madre perdonadora. Agarró la mano de ella, apretando con fuerza desesperada, buscando ancla en la tormenta de su mente. Nali no retiró la mano. Permaneció sentada allí, velando el sueño agitado de él, escuchando los secretos y culpas que él vomitaba en su fiebre. Ella entendía el lenguaje del dolor, aunque las palabras fueran en inglés, y muchas veces incoherentes. Limpiaba el sudor de él, mantenía el fuego encendido, y vigilaba la entrada de la cueva con el arma de él en el regazo. La pistola parecía enorme en sus manos pequeñas, pero la sostenía con respeto y prontitud. Ella sabía que el peligro afuera no dormía, y que la supervivencia de aquel hombre roto era ahora
inexplicablemente, su propia supervivencia. La noche se arrastró lenta y pesada. El aullido del viento afuera parecía un lamento interminable, intentando encontrar grietas en la piedra para entrar y extinguir el fuego. Nali aprovechó el tiempo para preparar un ungüento con algunas raíces secas que llevaba en una bolsa secreta, masticándolas para formar una pasta y aplicándola en la quemadura cauterizada de Caleb. El olor era terroso y penetrante, llenando la cueva con un aroma de medicina antigua que parecía luchar contra el olor de la muerte y la enfermedad. Ella trabajó en silencio, sus movimientos económicos y graciosos, una curandera operando en el vientre de la tierra. Cuando llegó la mañana, la tormenta no había cesado, pero la luz gris que se filtraba por la entrada traía una sensación de tiempo suspendido. Caleb abrió los ojos, la fiebre habiendo bajado lo suficiente para permitir claridad, aunque su cuerpo parecía hecho de plomo. La primera cosa que vio fue a Nali, durmiendo sentada contra la pared opuesta, el arma aún en su regazo, la cabeza caída sobre el pecho. La observó por un largo momento, viendo el agotamiento en las líneas de su rostro joven, y sintió una ola de gratitud tan profunda que dolía físicamente. Él no la había salvado, ella lo había salvado a él. La deuda que él creía haber pagado con dinero ahora era una deuda de sangre y vida. Intentó moverse e hizo un ruido involuntario de dolor. Nali despertó instantáneamente, los ojos abriéndose con alerta total, la mano yendo hacia el percutor del arma antes incluso de reconocer que el peligro no era inmediato. Al ver a Caleb despierto y lúcido, la tensión en sus hombros se relajó mínimamente. Ella se levantó, estirando los miembros rígidos, y fue hasta él, ofreciendo una cantimplora con agua derretida de la nieve. Caleb bebió con avidez, el agua helada bajando como una bendición por su garganta seca. Devolvió la cantimplora e intentó formular una frase de agradecimiento, pero las palabras parecían insuficientes y tontas ante lo que había pasado. «Debiste haberme dejado», dijo finalmente, la voz débil y ronca. Nali lo miró, su rostro inescrutable, y luego movió la cabeza lentamente. Hizo un gesto circular con la mano, abarcando la cueva, el fuego y a los dos, indicando que el destino de ellos estaba entrelazado, que la supervivencia de uno dependía de la del otro. Tomó un trozo de carne seca que tenía en el bolsillo, probablemente robada o guardada de días atrás, y la partió por la mitad, ofreciendo la mitad más grande a él. Fue un acto de comunión simple, compartir el pan en la adversidad, que rompió la última barrera de dueño y propiedad entre ellos. Comieron en silencio, escuchando el viento azotar la montaña. De repente, Nali se detuvo, la mano con la comida congelada en el aire, la cabeza inclinada levemente hacia la izquierda. Caleb, viendo la reacción de ella, contuvo el aliento e intentó escuchar también. Al principio, oyó solo el viento, pero luego, en los intervalos de las ráfagas, captó algo diferente, el sonido metálico de un estribo golpeando contra la roca, o tal vez el tintineo de una espuela. Era un sonido artificial, humano, y estaba aterradoramente cerca. La tormenta había amortiguado la aproximación de los cazadores, o ellos habían encontrado el rastro dejado en la nieve antes de que fuera cubierto. Nali se movió silenciosamente hasta la entrada, espiando por las grietas con el cuidado de un gato salvaje. Volvió hacia Caleb, sus ojos comunicando la urgencia de la situación sin la necesidad de palabras. Levantó 3 dedos, luego señaló hacia abajo, indicando que había 3 hombres justo debajo de su posición, subiendo la ladera. La banda de Jack no solo los había alcanzado, estaban llamando a la puerta. La cueva, que había sido un útero de protección durante la noche, ahora amenazaba con convertirse en una tumba sin salida. Caleb intentó levantarse, apoyándose en la pared, pero la pierna falló nuevamente, aunque con menos dolor agudo que antes. Miró su rifle, recostado en la esquina, y luego a Nali. Él sabía que no tendría movilidad para luchar en campo abierto. Si querían vivir, tendrían que transformar ese agujero en la roca en una fortaleza. Hizo una señal a Nali para que tomara el rifle. Ella vaciló por un segundo, mirando el arma pesada, de largo alcance, y luego a él. Caleb asintió, transfiriendo la confianza suprema, la de su capacidad de matar para protegerlo. Ella tomó el arma, el peso familiar y mortal en sus manos, y asumió la posición en la entrada, lista para la guerra que llamaba a la puerta. Caleb se arrastró hasta una posición donde pudiera ver la entrada, sosteniendo su revólver con las 2 manos para controlar el temblor. Observó la espalda de Nali, la silueta de ella recortada contra la luz pálida de la tormenta. La transformación estaba completa.
La mujer rota y vendida era ahora la guerrera que se interponía entre él y la muerte segura. El miedo aún estaba allí, frío y viscoso en su estómago. Pero había algo nuevo también, una chispa de esperanza nacida de la conexión humana improbable que habían forjado en la oscuridad. La tormenta afuera podía ser brutal, pero la tormenta dentro de la cueva estaba a punto de explotar en violencia. La cueva, antes un refugio de silencio y calor, se transformó, súbitamente, en el centro de un vórtice de tensión mortal. Caleb sabía, con la certeza fría de un veterano, que su posición era precaria. Estaban acorralados como ratas en una trampa de piedra, con la salida bloqueada por la línea de fuego de los hombres de Jack. Miró a Nali, viendo la determinación endurecer las facciones de ella, transformando el miedo en un foco afilado como obsidiana. No había espacio para palabras reconfortantes o promesas vacías. El lenguaje ahora era táctico y visceral. Se puso. Arrastró hasta la abertura, ignorando el dolor lancinante que subía por su pierna, y comenzó a dibujar en el polvo del suelo, esbozando rápidamente el terreno allá afuera, marcando los puntos ciegos y las líneas de aproximación que los enemigos ciertamente usarían. Nali observó los dibujos rudimentarios, sus ojos negros absorbiendo la estrategia con una inteligencia que iba mucho más allá de la barrera del idioma. Ella entendió no solo el plan, sino la confianza implícita que él depositaba en ella. Caleb sería los ojos y la base de fuego, fijo e inmóvil, mientras ella sería el movimiento, la hoja invisible en la tormenta. Él le entregó el rifle, pero ella lo empujó suavemente de vuelta a las manos de él, eligiendo quedarse con el cuchillo de caza y el revólver más pequeño. Ella sabía que él, incluso herido, tenía la precisión que la distancia exigía, mientras ella poseía la agilidad para el combate cuerpo a cuerpo que la nieve imponía. Fue un acuerdo silencioso de competencias, una división de trabajo que sellaba su alianza en la sangre y la pólvora. Con una última mirada que cargaba el peso de una posible despedida, Nali se deslizó fuera de la cueva, desapareciendo en la cortina blanca de la ventisca como un espectro. Caleb se quedó solo, el peso del rifle Winchester familiar y reconfortante contra el hombro, aunque sus manos temblaban ligeramente por la fiebre residual. Respiró hondo, intentando calmar el corazón, y enfocó su visión en el mundo exterior, donde sombras y viento se mezclaban en una danza engañosa. Cada segundo que pasaba parecía una hora, el silencio solo puntuado por el aullido del viento, creando una tensión psicológica que probaba los límites de su cordura. Rezaba, no a Dios, sino para que la valentía de ella fuera suficiente contra la brutalidad de los hombres que subían la ladera. La primera señal de contacto no fue un disparo, sino un grito ahogado y corto, rápidamente tragado por el viento, viniendo de algún lugar a la izquierda, cerca de 1900, las rocas salientes. Caleb ajustó la mira, los dedos tensos en el gatillo, barriendo el área con ojos entrecerrados. Vio un movimiento brusco, una figura oscura tropezando en la nieve, sujetando la pierna donde una trampa improvisada o un golpe preciso había acertado. Antes de que el hombre pudiera gritar nuevamente o levantar su arma, Caleb disparó. El sonido del disparo fue ensordecedor en el espacio confinado, y el hombre cayó, una mancha oscura inmóvil en la blancura. La batalla había comenzado, y la sorpresa era, por el momento, la única ventaja que poseían. La respuesta fue inmediata y avasalladora, con balas golpeando la entrada de la cueva, haciendo volar astillas de piedra como metralla mortal. Caleb se encogió, protegiendo el rostro, sintiendo el polvo de piedra cubrir sus ojos y boca. Sabía que estaban intentando suprimirlo, manteniendo su cabeza baja mientras avanzaban por los flancos para cercar la posición. Rodó hacia un lado, buscando un nuevo ángulo de tiro, y disparó 2 veces en rápida sucesión contra los destellos de los rifles enemigos. No necesitaba acertar todas las veces, necesitaba solo hacerlos dudar. Retrasar el avance para dar a Nali el tiempo y el caos que ella necesitaba para operar en las sombras. Allá afuera, en la tormenta, Nali se movía con una gracia depredadora que sus perseguidores jamás esperarían de una mercancía rota. Ella usaba el terreno accidentado a su favor, deslizándose por grietas estrechas y escalando rocas heladas con pies descalzos envueltos en trapos para silencio y agarre. Vio a uno de los hombres de Jack intentando flanquear la cueva por el lado derecho, sus ojos fijos en la entrada, ignorando el peligro a su espalda. Nali surgió de la nieve como una aparición, el cuchillo de Caleb brillando opaco en la luz difusa. No hubo vacilación, ni crueldad innecesaria. Fue un acto de supervivencia pura,
rápido y final, eliminando la amenaza antes de que él pudiera apretar el gatillo. Desde su posición en la cueva, Caleb vio al hombre caer sin oír el sonido de la lucha, comprendiendo que Nali había cumplido su parte con una eficiencia aterradora. Una ola de respeto, mezclada con un temor reverente, recorrió su columna. La mujer que él pensaba estar salvando era, en realidad, una fuerza de la naturaleza, adaptada a aquel infierno helado de una forma que él jamás sería. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de cuán arrogante había sido su visión del mundo, juzgando valor y fuerza por la apariencia y por la posición social. Ella no era su protegida. En aquel momento, ella era su guardaespaldas, luchando una guerra que él había traído hasta ella. Pero la banda de Jack era numerosa y experimentada, y pronto se dieron cuenta de que no estaban lidiando solo con un hombre herido. Voces gritaban órdenes a través del viento, reorganizando el cerco, apretando el lazo alrededor de la cueva. Balas comenzaron a rebotar dentro del refugio, zumbando peligrosamente cerca de la cabeza de Caleb. Intentó arrastrarse a una posición mejor, pero su pierna herida se enganchó en una raíz expuesta, enviando un choque de dolor tan intenso que su visión se oscureció momentáneamente. Estaba inmovilizado, incapaz de maniobrar, dependiendo enteramente de su puntería y de la munición que disminuía rápidamente. La sensación de impotencia era un gusto amargo de bilis en su boca. El tiroteo cesó de repente, sustituido por un silencio pesado y amenazador. Entonces, la voz de Black Jack resonó, amplificada por las paredes del desfiladero, cargada de una falsa cordialidad que era más aterradora que sus gritos de rabia. Vance, sabes que esto termina hoy. No hay a dónde correr, y estás sangrando como un cerdo. La voz traía a la superficie fantasmas del pasado, recuerdos de deudas no pagadas y traiciones antiguas. Jack sabía exactamente qué botones presionar, usando la guerra psicológica para romper la voluntad de un hombre que ya estaba en el límite de sus fuerzas físicas y mentales. Caleb mantuvo el rifle apuntado, negándose a responder, sabiendo que cualquier palabra sería una señal de debilidad. «Entrega a la chica, Vance», continuó Jack, su voz ahora más dura, cortante como el hielo. «Ella no vale la bala que vas a recibir. Déjanos llevarla y puedes pudrirte aquí en paz. Es un intercambio justo, la vida de una salvaje por la de un hombre blanco». La propuesta flotó en el aire gélido, una tentación venenosa que probaba el núcleo de la moralidad de Caleb. Años atrás, el viejo Caleb, cansado y cínico, podría haber considerado la lógica brutal de aquella oferta. Pero el hombre que estaba en la cueva ahora, que había tenido sus heridas cauterizadas por aquellas manos salvajes, sintió solo una furia fría y absoluta. La idea de entregarla era tan repugnante como la idea de dejar de respirar. Caleb miró hacia la entrada vacía, donde la nieve se arremolinaba, y susurró al viento, una promesa solemne que nadie más que él oyó. Ella no es mercancía. No fue un grito de héroe, sino una afirmación de humanidad restaurada. Verificó el tambor de su revólver y recargó el rifle con manos firmes, rechazando la oferta con el clic metálico de la recámara cerrándose. Estaba listo para morir allí, no por una deuda de dinero, sino por una deuda de honor y gratitud. La conexión que había formado con Nali no era negociable. Era la única cosa sagrada que le quedaba en un mundo profano. Percibiendo la negativa silenciosa, Jack perdió la paciencia. «Atrápenlos. Maten a los dos». El grito ordenó el ataque final. Sombras surgieron de todos lados, corriendo hacia la cueva, disparando salvajemente. Caleb abrió fuego, derribando al primer hombre que apareció en su línea de visión, trabajando el cerrojo del rifle con una velocidad mecánica. El ruido era ensordecedor, el olor a pólvora quemada llenando el aire y sofocando el olor a pino y nieve. Estaba luchando contra una marea, cada disparo solo posponiendo lo inevitable por algunos segundos preciosos. Vio a Nali retroceder hacia la entrada, forzada a volver por la presión aplastante del ataque, su revólver disparando hasta que el percutor golpeó en el vacío. Estaban juntos de nuevo, espaldas contra la pared, el círculo cerrándose inexorablemente. Nali miró a Caleb, y en sus ojos no había acusación, solo una aceptación feroz del fin. Sacó el cuchillo, lista para el combate cuerpo a cuerpo, negándose a ser llevada viva nuevamente. Caleb soltó el rifle vacío y sacó su revólver, quedando solo 2 balas. La miró, y el tiempo pareció desacelerar. No había necesidad de palabras de amor o arrepentimiento. El hecho de estar allí, sangrando juntos,
Decía todo lo que necesitaba ser dicho. Habían elegido el uno al otro contra el mundo, y el mundo estaba cobrando el precio. De repente, una figura maciza rompió la línea de humo y nieve en la entrada. Era Jack, con su abrigo largo y una sonrisa de triunfo cruel. No disparó a Caleb. En su lugar, con un movimiento rápido y brutal, pateó la mano de Nali, haciendo volar el cuchillo lejos, y la agarró por los cabellos, tirando de ella hacia el frente de su cuerpo como un escudo humano. Nali gritó, debatiéndose, pero la fuerza del hombre era aplastante. Jack apuntó su arma a la cabeza de Caleb, usando el cuerpo de Nali para bloquear cualquier intento de defensa. La elección terminó, Vance. Ahora observa. El mundo de Caleb se estrechó hasta aquel cuadro horrible. El rostro aterrorizado pero desafiante de Nali, la sonrisa sádica de Jack y el cañón oscuro del arma, apuntada hacia él. El dolor en la pierna desapareció, sustituido por una claridad de hielo. Tenía una bala en el revólver, una única oportunidad, pero Jack estaba casi totalmente cubierto por el cuerpo de Nali. Un tiro errado mataría a la única persona que importaba. La distancia era corta, pero sus manos temblaban y el viento soplaba fuerte. Era un tiro imposible para un hombre borracho y herido. Era un tiro que exigía no solo habilidad, sino una fe absoluta. Nali dejó de luchar. Sintió la vacilación de Caleb. Vio el miedo en los ojos de él de lastimarla. En un momento de conexión telepática, fijó sus ojos en los de él. Ella no pidió ser salvada. Ella pidió que él actuara. Con una valentía que desafiaba la lógica, relajó el cuerpo, convirtiéndose en un peso muerto en los brazos de Jack, forzándolo a ajustar la postura por una fracción de segundo. En ese movimiento, inclinó la cabeza ligeramente hacia la izquierda, abriendo una ventana minúscula de oportunidad. Fue una invitación, un acto de confianza suprema. Dispara. Ella estaba poniendo su vida en la mira de él, creyendo que él no fallaría. Caleb no pensó. No calculó el viento o la trayectoria. Dejó que el instinto, aquel viejo amigo olvidado, asumiera el control. Exhaló todo el aire de los pulmones, creando un momento de quietud absoluta en medio del caos. El mundo se quedó silencioso. Su dedo apretó el gatillo suavemente, no con rabia, sino con propósito. El estruendo del disparo fue seco y final. La bala pasó a centímetros de la oreja de Nali, cortando el aire con un zumbido mortal, y encontró su objetivo justo detrás, en el espacio entre los ojos sorprendidos de Jack. El impacto lanzó al bandido hacia atrás, sus brazos soltando a Nali mientras se desplomaba en la nieve, la vida extinta antes incluso de tocar el suelo. Nali cayó de rodillas, libre, el sonido del disparo aún resonando en las paredes de piedra. Los otros hombres de la banda, viendo a su líder caer muerto con tal precisión, vacilaron. La brutalidad de la muerte de Jack rompió su moral mercenaria. Sin el pago o el miedo al líder, la lucha no valía el riesgo de enfrentar al demonio en la cueva. Comenzaron a retirarse, desapareciendo en la tormenta tan rápidamente como habían llegado, dejando atrás solo la sangre y el silencio. Caleb bajó el arma, el humo saliendo del cañón, y sintió la adrenalina abandonar su cuerpo de una vez, dejándolo vacío y tembloroso. Miró a Nali, esperando ver miedo o rabia por el riesgo que él había corrido. Pero Nali se levantó y corrió hacia él. No verificó si estaba herida. Se arrojó sobre él, sus manos tocando el rostro de él, el pecho, confirmando que estaba vivo. Por primera vez, lloró, lágrimas calientes que caían sobre las manos sucias de pólvora de Caleb. El rifle estaba en el suelo, olvidado. El arma de destrucción había sido sustituida por el abrazo desesperado de dos sobrevivientes que habían atravesado el fuego y el hielo para encontrarse el uno al otro. La tormenta afuera comenzó a disminuir, como si la violencia de los hombres hubiera drenado la furia del cielo. El símbolo visual que había iniciado la jornada, el arma y la herida, ahora tenía un nuevo significado. La herida de Caleb aún sangraba, pero no dolía más de la misma manera. Era un dolor compartido, soportable. Y el arma, antes instrumento de muerte, se había convertido en el instrumento de liberación. Se quedaron allí, abrazados en la penumbra de la cueva, mientras la luz blanca de la nieve afuera comenzaba a brillar con la promesa de una pureza renovada, lavando la sangre derramada y preparando el mundo para el renacimiento. La quietud que siguió al disparo final no era el silencio vacío de la muerte, sino la pausa reverente de un mundo que recuperaba el aliento. La tormenta, como si hubiera cumplido su propósito violento, comenzó a disiparse.
las nubes pesadas rasgándose para revelar grietas de un azul límpido y gélido. El sol de la mañana surgió tímidamente sobre los picos de las montañas, lanzando rayos dorados que hacían brillar la nieve recién caída como un campo de diamantes intocados. Caleb respiró hondo, el aire frío y limpio llenando sus pulmones, limpiando el gusto metálico de pólvora y miedo que impregnaba su boca. Miró el cuerpo inmóvil de Jack, ahora solo un montículo oscuro cubierto lentamente por copos blancos, y sintió el peso de décadas de persecución levantarse de sus hombros cansados. La amenaza había sido neutralizada, no por suerte, sino por una alianza improbable forjada en la necesidad extrema. Nali se apartó del abrazo, pero sus ojos no dejaron el rostro de Caleb. Comenzó a inspeccionarlo con la eficiencia práctica que la había definido desde el principio, verificando si había nuevas heridas además de la pierna maltratada y del agotamiento visible. Tomó un puñado de nieve limpia y con una delicadeza que contradecía la violencia de los minutos anteriores, limpió el hollín y la sangre seca de la frente de él. El toque de ella no era más el de una sierva cuidando de un amo, ni el de una prisionera apaciguando a un captor. Era el toque de una igual, una compañera que reconocía la fragilidad del otro, porque también conocía la suya propia. Caleb cerró los ojos, al sentir la frialdad de la nieve en su piel febril, permitiéndose, por primera vez en años, ser cuidado sin sentir la vergüenza corrosiva de la dependencia. Se prepararon para dejar la cueva, recogiendo las pocas pertenencias que quedaban y que habían garantizado su supervivencia durante la noche infernal. Caleb tomó su rifle, ahora ligero en sus manos sin la munición que había sido gastada, y lo usó como apoyo para levantarse. El dolor en la pierna era agudo, un recuerdo constante de su mortalidad, pero descubrió que conseguía soportarlo. Al salir a la luz del día, el escenario que los recibía era de una belleza deslumbrante e indiferente. El valle se extendía debajo de ellos, blanco y silencioso, transformado por la tormenta en un lienzo virgen listo para ser reescrito. Pasaron junto al cuerpo de Jack sin decir una palabra, dejándolo para los cuervos y para el invierno, un monumento olvidado a la codicia humana que no tenía lugar en el mundo que ellos ahora habitaban. El descenso de la montaña fue lento y cauteloso, pero desprovisto del pánico frenético de la huida anterior. El sol comenzó a calentar el aire, y el sonido del hielo derritiéndose y goteando de los árboles creaba una música suave de renovación, sustituyendo el aullido aterrador del viento. Caleb se apoyaba pesadamente en el hombro de Nali en los pasajes más difíciles, y ella aceptaba el peso de él sin vacilar, ajustando su paso al ritmo irregular de él. Se movían como una única entidad, aprendiendo a navegar el terreno traicionero a través de una comunicación no verbal de toques y miradas. La jerarquía social, que había dictado que él caminara delante y ella detrás, había sido completamente disuelta por la nieve. Ahora caminaban lado a lado, unidos por el sendero que abrían, juntos en la mañana clara. Llegaron a un pequeño arroyo donde el agua corría libre bajo una capa fina de hielo, burbujeando con la promesa de vida. Pararon para descansar y beber, el agua helada revigorizando sus espíritus cansados. Caleb observó su reflejo en la superficie temblorosa del agua. Vio a un hombre envejecido, sucio y marcado por cicatrices, pero los ojos que le devolvían la mirada ya no tenían el vacío atormentado de antes. Había una claridad en ellos, una luz reencendida. Miró a Nali, que estaba arrodillada en la orilla lavándose las manos, y vio la dignidad que siempre había estado allí, ahora innegable y radiante bajo la luz del sol. Ella no era una mercancía dañada. Ella era la fuerza vital que lo había sacado del borde del abismo. Fue allí, bajo la luz honesta del mediodía, que Caleb tomó la decisión que venía pesando en su mente desde que el peligro había pasado. Tanteó en el bolsillo y sacó el documento de venta, el papel sucio y arrugado que el mercader le había dado en el puesto comercial, la prueba legal de que ella era su propiedad. Con manos temblorosas, alisó el papel sobre una piedra plana. Nali observó, sus ojos negros fijos en las manos de él, sin revelar emoción. Caleb la miró y luego al papel, sintiendo la obscenidad de aquellas palabras escritas en tinta barata. No dijo nada solemne, solo rasgó el papel en pedazos pequeños, dejando que el viento llevara los fragmentos a la corriente del arroyo, donde el agua disolvió la tinta y se llevó la mentira de la posesión. «Eres libre», dijo Caleb, su voz ronca rompiendo el silencio natural del valle. Señaló hacia el sur,
donde las tierras de su pueblo podrían estar, o hacia cualquier lugar lejos de él y de su vida de violencia y whisky. Vete, no me debes nada. Él esperaba que ella se levantara y partiera, que aprovechara la oportunidad de escapar del hombre que representaba a la raza que la había oprimido. Desvió la mirada, preparándose para la soledad que ciertamente volvería, convencido de que era eso lo que merecía. El gesto de liberación era su acto final de redención, la única manera de limpiar la mancha moral de haberla comprado, aunque fuera con buenas intenciones. Pero Nali no se movió en la dirección que él señaló. Permaneció sentada, observando los pedazos de papel desaparecer en el agua. Entonces, lentamente, se volvió hacia él y extendió la mano, no para pedir algo, sino para ofrecer. Tocó la cicatriz antigua en el rostro de Caleb, trazando la línea de la piel herida con la punta de los dedos callosos. Fue un gesto de aceptación profunda, reconociendo que ambos estaban hechos de piezas rotas que, juntas, formaban algo entero. Ella movió la cabeza negativamente, rechazando la oferta de separación. La libertad para ella no era estar sola en el desierto, era elegir con quién caminar. Y ella había elegido al hombre que había sangrado por ella. Caleb sintió un nudo en la garganta, una emoción cruda que no sentía desde antes de la guerra. Cubrió la mano de ella con la suya, sintiendo el calor vital que emanaba de su piel. No hubo necesidad de juramentos o contratos. El pacto había sido sellado en la cueva, y ahora era ratificado por la luz del día. Se dio cuenta de que la deuda de sangre del título de su vida no era algo a ser pagado con muerte, sino con vida. Él le debía a ella su supervivencia, y ella había elegido pagarle con su compañía. La transacción comercial del inicio de la historia había sido subvertida por la moneda más valiosa y rara de la frontera, la lealtad voluntaria. Se levantaron juntos, el movimiento sincronizado de dos veteranos de una guerra particular. Caleb tomó su sombrero del suelo, sacudiendo la nieve, y se lo puso en la cabeza, ajustando el ala para proteger los ojos del sol brillante. Ofreció el brazo a Nali, un gesto caballeroso que, en aquel contexto, había perdido toda la condescendencia y se había convertido en una señal de respeto mutuo. Ella aceptó, entrelazando su brazo en el de él con firmeza. Ya no parecían el cazador y la presa, ni el salvador y la víctima. Eran solo un hombre y una mujer ante un camino largo, listos para enfrentar lo que sea que el destino pusiera en su camino. Mientras caminaban, el paisaje alrededor parecía responder al cambio interno de ellos. La nieve se estaba derritiendo rápidamente, revelando manchas de tierra marrón y húmeda, y el verde resistente de los pinos brillaba con una intensidad vibrante. Pájaros que se habían escondido durante la tormenta ahora cruzaban el cielo azul, sus cantos llenando el aire con melodías de vida y continuidad. El mundo no era más un lugar hostil y muerto, era un lugar de ciclos, donde el invierno inevitablemente cedía lugar a la primavera, y donde el dolor, si se soportaba con valentía, podía dar paso a la curación. La naturaleza atestiguaba su paso sin juzgar, acogiéndolos de vuelta al reino de los vivos. Caleb notó que su pierna, aunque aún dolía y lo hacía cojear, parecía más fuerte. La férula, improvisada que Nali había hecho, aún estaba allí, sosteniendo sus huesos y músculos, un símbolo físico del soporte que ella le había dado. Él sabía que el dolor siempre estaría allí, una vieja amiga recordándole el pasado, pero ahora tenía un motivo para continuar caminando a pesar de ella. No estaba más caminando hacia la muerte o hacia el olvido en un vaso de bebida. Él estaba caminando hacia un futuro incierto, sí, pero un futuro que no necesitaba enfrentar solo. La desesperanza gris de su alma había sido sustituida por una determinación silenciosa. Nali caminaba con la cabeza erguida, sus ojos barriendo el horizonte no con miedo, sino con curiosidad. Llevaba el cuchillo de Caleb en su cinturón, no como un arma robada, sino como un regalo aceptado. Ella había recuperado su autonomía, su voz, incluso en el silencio, y su poder. El hombre a su lado no era su dueño, sino su testigo. Ella había transformado la tragedia de su captura en una jornada de autoafirmación. La sociedad allá, abajo, en los valles polvorientos y en las ciudades sin ley, podría nunca entender lo que existía entre ellos, pero eso no importaba. La verdad pertenecía solo a la montaña y a ellos. Alcanzaron un punto alto donde el sendero comenzaba a descender suavemente hacia las llanuras distantes, que se extendían como un mar de oro y ocre bajo el sol. Pararon por un momento para mirar hacia atrás, hacia los picos blancos donde habían enfrentado a la muerte.
La cueva era solo un punto oscuro en la distancia, invisible ahora, pero el recuerdo del fuego y la sangre permanecería. Caleb miró a Nali, y una sonrisa rara y genuina rompió la dureza de su rostro. No fue una sonrisa de alegría fácil, sino de paz conquistada. Habían sobrevivido al paso del diablo y salido del otro lado transformados. El viento sopló una última vez, no más cortante, sino como una brisa fresca que secaba el sudor de sus rostros. Era el eco final de la escena inicial, donde el viento traía frío y desesperación. Ahora, el mismo viento traía promesas. Caleb acomodó la mochila en su hombro y dio el primer paso hacia la llanura. Nali lo acompañó, lado a lado. Las huellas que dejaban en la nieve derretida pronto desaparecerían, pero la marca que habían dejado el uno en el otro era indeleble. La historia de ellos no terminaba allí. En realidad, estaba apenas comenzando, escrita no en libros, sino en la tierra vasta y abierta del oeste. La imagen final era la de dos siluetas pequeñas contra la inmensidad grandiosa de la frontera, caminando hacia el sol poniente. No tenían oro, no tenían caballos y no tenían garantías, pero tenían algo que el dinero del mercader jamás podría comprar, y que las balas de Jack jamás podrían matar: la dignidad humana restaurada por el vínculo inquebrantable de la compasión. Mientras desaparecían en la luz, la lección quedaba clara en el silencio de la montaña. La mayor riqueza que un hombre puede poseer no es lo que guarda en el bolsillo, sino quien camina a su lado cuando llega la tormenta. Si te gustó esta historia, ayúdanos suscribiendo.